demanda. Bueno. Bueno, arrancamos. Así no nos demoramos. Bien. Habíamos empezado a ver lo que eran los mercados de competencia perfecta, ¿sí? En los cuales las distintas características era que no había barreras para la entrada y la salida de ellos, o sea, barreras en cuanto a los recursos, en cuanto a las limitaciones o disposiciones por parte del gobierno para poder ingresar y salir. Hay un número elevado de vendedores y compradores, ninguno tiene un poder suficiente como para influir en lo que es el precio y la cantidad. Los productos son homogéneos, son prácticamente, son todos iguales, son todo el mismo producto, mismo modelo. Las empresas no tienen capacidad para fijar precio y la información es perfecta, o sea, en el sentido que los proveedores, los productores saben que o venden a un determinado precio o no venden, y los consumidores o demandantes saben cuál es el precio de equilibrio, entonces directamente no van a ir a comprar a un proveedor que está vendiendo por encima del precio de equilibrio, porque directamente van y se compran a otro proveedor en el cual está vendiendo o ofreciendo al precio de equilibrio. Esas eran las características que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, ahora empezamos con el mercado de competencia perfecta. La demanda es perfectamente elástica. ¿Se acuerda? ¿Alguien me recuerda cómo era una demanda perfectamente elástica? ¿Alguien recuerda? Elasticidad, una demanda perfectamente elástica. ¿Se acuerdan? ¿En qué medía la elasticidad precio de la demanda? ¿En cuánto era necesario consumir cierto bien? ¿Cómo? ¿En cuánto era necesario consumir cierto bien? Mm, No me estaría convenciendo. ¿Algún otro? ¿Cómo, cómo reaccionaban quiénes? Los compradores, ¿Cómo reaccionaban los compradores ante qué? ante los cambios en el precio. Bárbaro. La elasticidad precio de la demanda mide cómo reaccionan los compradores o los consumidores ante cambios en el precio. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que dijimos que había 5 casos? ¿Sí? En todos siempre es negativo, porque hay una relación inversa entre precio y cantidad en la demanda. ¿Se acuerdan de elasticidad precio unitaria? ¿Se acuerdan? Elasticidad precio unitaria se da cuando pasa qué cosa. La elasticidad, en el numerador yo mido la reacción de los consumidores, ¿sí? Y en el denominador mido la variación en el precio, ¿sí? Después veo ese resultado y veo cuánto me da ese resultado. Entonces yo en el numerador tengo la variación, o sea, tengo la reacción de los consumidores. Y en el denominador tengo la variación en el precio. Si esa elasticidad unitaria, si esa elasticidad precio de la demanda es 1, ¿qué significa? ¿Cómo es el numerador y el denominador si me da 1? Igual, Igual, o sea, la reacción de los consumidores es igual a la reacción, en términos porcentuales, a la reacción en el precio, el cambio en el precio. Bien. Cuando yo tengo una demanda elástica, es cuando el consumidor o el grupo de consumidores reaccionan en mayor proporción, que es lo que varía el precio. ¿Sí? Si yo digo esto, ese resultado va a ser
¿Mayor a 1 o menor a 1? Mayor. Va a ser mayor. Una demanda elástica es cuando la reacción de los consumidores es mayor que la variación en precio. Una demanda inelástica es aquella en la cual la reacción de los consumidores es menor a la variación en el precio. En este caso, ¿qué va a tener una elasticidad mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1. Menor a 1, perfecto. Y después tenemos los dos casos extremos, ¿sí? Cuando tengo una demanda perfectamente inelástica es cuando yo no tengo reacción o variación en la demanda ante cambios en el precio, ¿sí? Ese valor va a tender a infinito o va a tender a cero. A 0. Va a tender a cero, ¿sí? Porque el numerador no se modifica y el denominador sí se modifica. O sea, 0 dividido cualquier número va a ser 0. ¿Sí? Ahora, al revés, una demanda perfectamente elástica es cuando los consumidores reaccionan en una proporción muchísimo más de cambios insignificantes en el precio, ¿sí? Eso va a tender a infinito, o sea, el numerador va a ser muy grande en comparación a lo que es el denominador, ¿sí? Entonces, esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces, acá me dice, la demanda es perfectamente elástica en cuanto al precio. La demanda es perfectamente elástica, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la variación de los consumidores es muy grande ante cambios insignificantes en el precio, ¿sí? O sea, podríamos decir que yo tengo que los consumidores compran todo a un determinado precio, pero si yo modifico apenas un centavo o una variación muy pequeña de precio, mi demanda, que era muy grande de ese producto, pasa a ser cero, ¿sí? ¿sí? La variación entre la cantidad de demanda a un precio y a otro es de mucho a cero, ¿sí? Entonces eso significa una demanda perfectamente elástica. O sea, o te compran todo a un precio, un determinado precio, o no compran nada. Esa curva de demanda va a tender a ser horizontal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los demandantes, los consumidores, te van a demandar cualquier cantidad, entre todos, ¿no? ¿Sí? Porque una demanda global, o sea, la sumatoria de todos los compradores, te van a demandar cualquier cantidad, entre todos, al precio de 10, pero por encima, ¿sí? Por encima de ese precio no te van a demandar nada. ¿Sí? O sea, se demanda todo a un único precio. Las empresas, ¿sí? Dejamos los consumidores, me paso del lado del otro lado del mostrador, me paso del lado del consumidor, del productor, del fabricante. Las empresas son precios aceptantes. O sea, no importa no importa el precio que te da de la fórmula del costo más la utilidad, o sea, el costo unitario más utilidad, ese precio que te da no importa. ¿Por qué? Porque vos sos aceptante del precio de mercado. No tenés, como productor, no tenés poder de decisión para fijar el precio, porque el precio te lo determina el mercado. Estamos hablando de un mercado de competencia perfecto. Entonces, ¿qué te queda? Aceptar. ¿Y aceptar qué significa? Si tu costo está por debajo de ese precio, si te conviene vender ese precio, vas a vender. Si no te conviene, vas a dedicar tus recursos a otro producto que te convenga producir, ¿sí? Como productor, ¿sí? Yo voy a ofrecer una unidad, ¿sí? Yo voy a ofrecer una unidad al precio de mercado. Si yo quiero seguir ofreciendo más unidades al mercado, mi ingreso se va incrementando, o sea, mi ingreso marginal, o sea, en cuánto se va a incrementar mi ingreso, ese ingreso va a estar dado, ese ingreso marginal, ese incremento en mi ingreso total, va a estar dado por el precio.
Entonces, si yo solamente puedo vender a un único precio, si yo paso de ofrecer una unidad a ofrecer dos, ¿sí? Las cuales siempre va a ser el mismo precio, mi ingreso marginal, o sea, mi incremento en mi ingreso, va a estar dado por el precio. ¿Sí? Algo positivo, por así decirlo, los productores no tienen que salir a reventar o a vender a precios más bajos que el precio de equilibrio para poder colocar toda su producción. ¿Por qué? Porque no hace falta. O sea, al precio de mercado pueden colocar toda su producción. ¿Sí? Para maximizar los beneficios, ¿sí? Hablando como productor, para maximizar los beneficios se logra cuando el ingreso marginal, ¿sí?, es igual al costo marginal. ¿Sí? El ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, el ingreso marginal es en cuánto se incrementan los ingresos por vender una unidad más. ¿Sí? En cuánto se incrementan los ingresos por vender una unidad más. ¿Sí? Si yo digo que como oferente, como productor de un mercado de competencia perfecta, soy precio aceptante, o sea, voy a vender siempre el precio de equilibrio. ¿Cuánto va a ser o el ingreso marginal va a ser igual a qué? Mi ingreso marginal va a ser igual a qué? Mi ingreso marginal va a ser igual al precio, porque yo, para vender una unidad más, mis ingresos se van a incrementar en el valor del precio. ¿Sí? Y el costo marginal es en cuánto se van a incrementar los costos por, ¿sí?, en cuánto se incrementan mis costos por vender una unidad más. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clasificación de los costos, ¿sí?, en base al nivel de actividad? ¿Sí? En base al comportamiento del nivel de actividad. ¿Cuáles eran las dos clasificaciones de costos que encontrábamos? ¿Se acuerdan? Fijo y variable. Fijo y variable. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el fijo no depende del nivel de producción, el variable sí. Bien. O sea, con un ejemplo, ¿cómo sería? Por ejemplo, costo fijo, yo local, poner, lo habíamos visto con la panadería, me parece. Sí, El con la costo, panadera. el costo fijo, por ejemplo, el alquiler lo vas a tener que pagar todos los meses y va a seguir siendo siempre el mismo valor. Mm, Pero, por ejemplo, la materia prima, vos si producís 10 kilos, no es lo mismo que producir 100 kilos, vas a tener que comprar más materia prima. Es un costo variable. claro, varía en base al nivel de actividad. Bien. Entonces, el costo marginal me dice en cuánto se incrementan los costos por vender una unidad más. ¿Sí? ¿Igual a qué sería para vos el costo marginal? Costo variable. Igual al costo variable unitario. ¿Sí? Costo variable unitario. O sea, el costo variable por unidad producida. ¿Sí? Bien. Vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Centrémonos centrémonos en el dato de que el precio de mercado, ¿sí?, el precio de mercado de equilibrio es de 100 pesos. Y el precio de equilibrio es 100. Yo sé que a un precio de 100 vendo todas las unidades que quiera, ¿sí? Yo, productor, a un precio de 100 vendo todas las unidades que quiera, pero por encima no puedo vender nada porque nadie me va a comprar. Todos mis compradores me van a venir a comprar a 100. Van a entrar y dicen, ¿cuánto tenés, por ejemplo, el kilo pan? Yo digo 100 pesos, evidente compro. Pero yo voy a decir 110, no me van a comprar, se van a otra panadería. Vale. Veamos este ejemplo. Este ejemplo en el cual una cantidad de 0 unidades vendidas, mi ingreso, por más que mi precio sea igual a 100, mi ingreso va a ser 0 porque yo no estoy vendiendo ninguna unidad. Mis costos totales van a estar dados por un costo fijo, ¿sí?, va a ser 20 pesos, y voy a tener un costo variable que va a ir variando en base a las distintas unidades producidas.
A un costo de 0, el beneficio va a ser menos 0, menos 20. O sea, voy a tener a una cantidad producida de 0, mi costo va a ser de 20, entonces voy a tener un beneficio de, o un resultado negativo de 20. Ahora empiezo a vender, a producir y vender una unidad. El ingreso total se incrementa en 100 pesos. ¿Sí? Bien. El costo total ahora va a ser de los 20 pesos que yo tenía y voy a tener un costo variable por esa unidad de 40 pesos. ¿Sí? Entonces voy a tener un costo total de 60. O sea, el beneficio va a estar dado por la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. Los costos totales, la suma de costos variables totales más costos fijos totales. ¿Sí? El ingreso marginal en este caso es de 100, porque yo pasé de un ingreso de 0 a 100. El costo marginal es en cuánto se incrementó el costo por producir una unidad más. Pasó de 20 a 60, o sea, tengo un costo marginal de 40. El beneficio se incrementó en 60. Yo ahora empiezo a producir una unidad más. O sea, en vez de ofrecer una, voy a ofrecer 2 unidades. El ingreso total pasa de 100 a 200. O sea, el ingreso marginal, fíjense, como yo soy precio aceptante, mi ingreso siempre se va incrementando por unidad se va incrementando en base al valor del precio. O sea, siempre mi ingreso marginal va a ser de 100 pesos. ¿Sí? Ahora, por el lado de los costos, cuando yo voy a producir 2 unidades, yo voy a tener un costo total de 110. O sea, yo pasé de 60 a un costo total de 60, pasé a tener un costo total de 110. O sea, mi costo marginal por producir una unidad más fue de 50 pesos. ¿Sí? Fíjense, cómo mi beneficio se incrementó. O sea, mi beneficio en la cantidad 1 era de 40 y yo por fabricar 2 unidades, ese beneficio total de 40 pasó a ser 90. O sea, ¿me convino? ¿Me favoreció producir una unidad más? Sí, bárbaro. Vamos a pasar de la situación 2 a la 3. ¿Sí? De la situación 2 a la 3, mi ingreso total pasa de 200 a 300, siempre de a 100. Siempre el ingreso marginal es de a 100. El costo pasa de 110 a 170. O sea, tengo un costo marginal de 60. ¿Sí? Fíjense, el beneficio, ahora que tengo 3 unidades producidas y ofrecidas al mercado, pasa a ser de 130, pasa a ser mayor que la situación de 2 unidades producidas. ¿Sí? Entonces, me favoreció producir una unidad más. Bien. Vamos a una unidad más. El ingreso total se incrementa en 100 porque tengo un ingreso marginal de 100. Y el costo total pasa a ser de 240. O sea, el costo marginal, o sea, en cuanto se incrementan los costos, fueron de 70 pesos. ¿Sí? Fíjense que yo agrego a mi beneficio total, paso de 130 a 160. Producto de que el ingreso marginal me incrementó en 100 y los costos marginales se incrementaron en 70. O sea, la diferencia de 30 pesos es lo que se incrementó el beneficio. De 130 a 160. Pasamos a producir 5 unidades. ¿Sí? Mi ingreso pasa a ser de 500, mis costos pasan a ser de 320. ¿Sí? Fíjense cómo ahora el ingreso marginal sigue siendo de 100 y mi costo marginal pasa a ser pasa a ser de 80. O sea, el beneficio se incrementó en 20 pesos. Fabrico 6 unidades. El ingreso total pasa a ser de 600, el costo total 410. Fíjense cómo mi ingreso por producir una unidad más pasa a incrementarse en 100 pesos, pero mi costo ahora pasa a incrementarse en 90. O sea, yo agrego el beneficio total 10 pesos, o sea, paso de 180 a 190. Paso a producir 7 unidades. El ingreso total es de 700, el costo total de 510. ¿Sí? Y acá fíjense que el beneficio no varía. ¿Por qué? El beneficio total no cambió. ¿Por qué?
Porque mi ingreso marginal sigue siendo de 100, pero ahora el costo marginal, el costo de producir una unidad de más, también es 100. Entonces, acá, producir una unidad más, o sea, pasar de 6 a 7, fíjense que el beneficio no varió. ¿Sí? ¿Qué pasa si fabrico una unidad más? Paso de 7 a 8. El ingreso total pasa a 800, el costo total pasa a 620, y mi beneficio total, fíjense, no solo no aumentó, no solo que no se mantuvo, sino que disminuyó. De 190 bajó a 180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es de 100 y mi costo marginal pasó a ser ahora de 110. O sea, yo pasar de producir 7 unidades a producir 8, yo no maximicé nada. O sea, no generé no generé beneficio adicional, sino que perdí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto a mí como productor me conviene incrementar mi producción a un precio que yo estoy aceptando el mercado, ¿no? ¿Sí? No nos olvidemos la regla básica del mercado de competencia perfecta, que yo estoy aceptando un precio que me determina el mercado. ¿Sí? Yo voy a incrementar mi producción hasta el punto en el cual, ¿sí? Hasta el punto en el cual mi ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque en el punto en el cual ingreso marginal es igual al costo marginal, veámoslo acá en el ejemplo, ¿sí? Ingreso marginal igual al costo marginal es cuando la cantidad es de 7. El beneficio total es de 190. ¿Sí? ¿Qué pasa en las otras situaciones? ¿Qué pasa cuando el ingreso marginal es mayor al costo marginal? O sea, fíjense, acá en el punto 3, o sea, la cantidad de 3 unidades producidas, ingreso marginal es de 100, costo marginal 60, ¿sí? Fíjense, el beneficio total es de 130. A mí me conviene seguir produciendo porque el beneficio se sigue incrementando. ¿Qué pasa cuando el ingreso marginal es menor al costo marginal? O sea, por ejemplo, un punto como el 9. El ingreso marginal es 100. El costo marginal es de 120. Acá tengo una pérdida. ¿Sí? Tengo un beneficio, una variación negativa en el beneficio, en el resultado. O sea, a mí no me conviene seguir produciendo, es más, me conviene reducir la producción. ¿Sí? En este punto me conviene producir menos. O sea, la maximización de los beneficios se va a dar en el punto en el cual, el ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, el ingreso marginal va a ser siempre igual, pues yo soy precio aceptante y yo para incrementar mis beneficios, perdón, para incrementar mis ingresos, se va a incrementar en el precio del producto. ¿Sí? Lo que es el costo marginal va a ir variando, porque por una cuestión de eficiencia, al principio voy a ser más eficiente, mis costos van a ir reduciéndose, hasta llegar a un punto en el cual empiezan a subir. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con todo esto? ¿Sí? Fíjense que acá el beneficio se va incrementando a llegar a un punto en el cual el ingreso marginal igual al costo marginal y después, a partir de ese punto en adelante de producción, empieza a reducir el beneficio. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, ¿por qué es importante esto? Porque yo, acá en un único precio, que es un precio de 100, ¿sí? un ejemplo de 100, yo tengo que determinar cuánto van a ser las unidades que yo voy a ofrecer. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la unidad que yo voy a ofrecer? Voy a ofrecer una cantidad en la cual mi ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, en este caso puntual, a un precio de 100, yo voy a ofrecer 7 unidades, que va a ser el punto en el cual mi ingreso marginal es igual a mi costo marginal. ¿Sí? En ese punto yo voy a maximizar el beneficio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando veíamos oferta? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la oferta era que tener en cuenta los distintos factores que son los que modifican la oferta? De modificarse, yo voy a ofrecer más o voy a ofrecer menos. ¿Sí?
¿Qué pasa si aparecen nuevos factores, se modifican, se quitan factores, se reducen, que hacen que aparezcan dos nuevos precios? Que aparte del precio de 100, ahora me aparece un precio de 130 y un precio de 70. Producto de estas variaciones de los factores. Voy a tener que hacer el mismo análisis, pero con el precio de 130 por un lado y con el precio de 70 por el otro. ¿Sí? O sea, en cada precio, el de 130 y el de 70, voy a tener que determinar cuál es la cantidad que yo voy a ofrecer como productor, en la cual se va a dar la igualdad de que el ingreso marginal va a ser igual al costo marginal. ¿Sí? Una vez que determine esos 3 puntos, ¿sí? Una vez que determino esos 3 puntos, los voy a unir, ¿sí? Los voy a unir y eso me va a dar la curva de oferta, ¿sí? Me va a dar la curva de oferta en lo que es una empresa de competencia perfecta. ¿Sí? O sea, puntualmente, la curva de oferta me dice a cada punto, o sea, en cada uno de esos puntos, los cuales se están uniendo a través de la curva de oferta, me va a decir, a cada punto, en cada punto se da la igualdad de que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Sí? De la unión se forma lo que es la curva de oferta. El ingreso de cualquier empresa se va a utilizar ¿para qué? Para afrontar los costos variables, ¿sí? Afrontar los costos fijos y si queda algo, ojalá que sí, para obtener una ganancia, un beneficio, una utilidad. Como decía un compañero hace un ratito, los costos variables son aquellos que van a variar, ¿sí? Que varían según varía el nivel de actividad o de producción. ¿Sí? Se fabrica más, se produce más, se van a incrementar esos costos variables. Se produce menos, esos costos variables se van a disminuir. Por respecto a los costos fijos, son aquellos que se mantienen constantes. O sea, independientemente del nivel de producción, va a ser siempre el mismo monto los costos fijos totales. Y los beneficios va a ser la diferencia entre mis ingresos totales y mis costos totales. En el corto plazo, ¿sí? En el corto plazo, los costos fijos se van a mantener fijos. O sea, volvemos al tema de la panadería. Si yo quiero pasar de producir 1000 kilos de pan por mes a producir 2000 kilos de pan por mes, el espacio físico que yo tengo alquilado, rentado, me va a alcanzar para cambiar o incrementar esa producción de 1000 kilos a 2000 kilos. O sea, ese costo fijo que es el alquiler se va a mantener fijo. ¿Sí? Ahora, si yo a largo plazo paso de fabricar 1000 kilos a fabricar 12.000, 13.000, 15.000 kilos, y ahí sí todos los costos fijos, o mejor dicho, todos los costos tienden a ser variables. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo, los costos fijos se van a mantener constantes, se van a mantener fijos. Los costos variables se van a ir ajustando a medida que se va modificando el nivel de actividad. ¿Sí? En el corto plazo, comparo el punto en el cual, ¿sí? El ingreso marginal es igual al costo marginal, lo comparo con el ingreso medio, o sea, mejor dicho, comparo el ingreso medio con el costo variable medio. ¿Sí? Ese punto del ingreso marginal igual al costo marginal, voy a comparar lo que es el ingreso medio con el costo variable medio. El ingreso medio es el total de ingresos dividido la producción. ¿Sí? Total de ingresos dividido la producción. El total de ingresos lo digo a la producción. ¿Sí? Como el total de ingresos va a estar dado, o los ingresos totales están dados por la producción por el precio, ¿sí? Si yo hago esa división, ingreso total arriba en el numerador, que es precio por la cantidad dividido la cantidad, me va a quedar que el ingreso medio es el precio. ¿Sí? Y los costos variables medios lo comparo, que es los costos variables totales por dividido la cantidad de producido. ¿Sí? Entonces, en el corto plazo, si los ingresos medios son mayores o iguales a los costos variables medios, me va a convenir seguir produciendo o incrementar la producción. Si caso contrario, los ingresos medios son menores a los costos variables medios, me conviene producir menos.
¿sí? O sea, costo marginal, que es lo mismo que ingreso marginal, es esta curva acá naranja. A ver, vamos a incrementar un poquito más. ¿Sí? Y acá yo me encuentro con dos situaciones. El costo total medio, ¿sí? Que el costo total dividido las unidades producidas para cada punto. Y el costo variable medio, el costo total medio es esta curva celeste. El costo total medio es esta curva negra, ¿sí? En la cual el costo variable medio es el costo variable total dividido las unidades producidas. ¿Sí? Sí, el punto de equilibrio. Mi costo, si en el punto de equilibrio mi costo marginal está entre el costo total medio y el costo variable medio, ¿sí? Significa que como el costo marginal es igual al ingreso marginal, significa que yo voy a estar cubriendo los costos variables y parte de los costos fijos. ¿Sí? Costos variables y parte de los costos fijos. ¿Por qué? Porque acá en los costos variables, el costo variable medio es el costo variable por unidad producida. ¿Sí? Ahora, los costos totales medios va a ser los costos totales, o sea, los costos unitarios por cada unidad producida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el costo variable medio y el costo total medio. La diferencia es los costos fijos. ¿Sí? Si yo me encuentro en un punto que está entre medio de la curva de costo variable medio y costo total medio, es un punto de nivelación. Perdón, es un punto en el cual me conviene producir, ¿sí? No cubro los costos totales, los costos fijos, pero cubro en parte los costos, cubro el 100% de los costos variables. ¿Sí? Si yo estoy en un punto como el punto B, en el cual cubro todos los costos, ¿sí? Tanto los fijos como los variables, es el punto de nivelación. O sea, a partir de ese punto o a partir de esa producción, yo voy a comenzar a tener un beneficio. ¿Sí? Si yo estoy en un punto como el A, en el cual mi costo marginal, o sea, mi ingreso marginal es igual al costo variable medio, o sea, yo puntualmente voy a cubrir, perdón, solamente los costos variables. ¿Sí? Menos que ese punto, no me conviene producir porque ni siquiera voy a cubrir los costos variables. ¿Sí? Ni que hablar de los fijos y obtener un beneficio. Entonces, el punto A es un punto de cierre, o sea, producir menos que eso, no me conviene seguir trabajando, me conviene cerrar. Veamos con otro gráfico. ¿Sí? Acá, este punto es el punto de cierre. O sea, por debajo de este nivel, no me conviene seguir produciendo porque ni siquiera cubro los costos variables. ¿Sí? Entre este punto acá y este punto, cubro todos los costos variables y cubro parte de los costos fijos. ¿Sí? Acá, en este punto, ¿sí? Yo cubro todos los costos variables y todos los costos fijos. ¿Sí? A partir de este punto para en adelante, me conviene seguir, voy a empezar a tener una ganancia, un beneficio. Entonces, este es el punto de nivelación. O sea, a partir de este punto en adelante, voy a empezar a tener beneficios. En cualquier punto por encima de esto, ya estoy teniendo un beneficio o una ganancia. En el largo plazo, o sea, ¿qué pasa en el largo plazo? Yo ya puedo modificar todos los costos, o sea, todos los factores tienden a ser variables. El alquiler que antes era fijo pasa a ser variable, o sea, todo lo que era fijo, considerado fijo, pasa a ser variable. O sea, todos los costos pasan a ser variables y hablamos de mercado de competencia perfecta, no va a haber, no va a haber restricciones ni para la entrada ni para la salida de empresas. ¿Sí? Yo me puedo ir de la empresa, puede venir otra nueva empresa a ofrecer sus productos en este mercado. ¿Sí? Incrementar la oferta, vamos a suponer que se incrementa, o mejor dicho, ingresa un nuevo oferente a este mercado, ¿sí? Fíjense que
La oferta original está acá, que está en naranja. Se ingresa un nuevo oferente o varios nuevos productores. La curva de oferta, fíjense que se traslada hacia la derecha. El nuevo punto de equilibrio pasa de este punto a este punto. O sea, para este punto, ¿sí? Para este punto, yo voy a tener que maximizar mi utilidad, pero lo voy a tener que hacer con un precio de equilibrio menor. ¿Sí? Porque fíjense, acá el precio era mayor, acá pasa a ser menor. O sea, el esfuerzo que yo voy a tener que hacer para llegar a un beneficio nulo, ¿sí? Va a tener que ser mayor. Porque a disminuirse el precio, voy a tener que vender más utilidades, voy a tener que vender más unidades para lograr ese beneficio. O sea, gráficamente, yo voy a tener un solo punto acá, que va a ser el punto de cierre. ¿Por qué? Porque ahora no tengo la diferencia entre los costos fijos y los costos variables. O sea, todos los costos son variables, ¿sí? O llego a un punto como el A, ¿sí? En el cual en ese punto cubro todos los costos, cubro todos los costos de la empresa, ¿sí? Y a partir del cual ya empiezo a tener beneficios, pero si empiezo a producir en un punto que está por debajo de este, directamente no me conviene producir porque estoy perdiendo dinero. ¿Sí? Y en los mercados competitivos se tiende a la eficiencia económica. O sea, por un lado los compradores van a comprar, ¿sí? Por una cuestión de satisfacción, van a comprar aquellos productos que le reporten una mayor satisfacción por la compra de ellos. Y por el lado de los vendedores, van a ofrecer aquellos productos en los cuales les generen un mayor beneficio, una mayor satisfacción, una mayor utilidad, producto de la igualdad entre ingreso marginal igual al costo marginal. ¿Sí? Los últimos dos temas que vemos es lo que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Sí? Nosotros decimos que en el mercado de competencia perfecta, tenemos un punto de equilibrio en el cual todo lo ofrecido es totalmente demandado, se determina un precio de equilibrio y no queda un excedente de producción y no queda una escasez en cuanto a la demanda. O sea, no queda un excedente de demanda. ¿Sí? Ese punto de equilibrio, que es este punto acá, en el cual se determina un precio de mercado, ¿sí? Y una cantidad de equilibrio. ¿Sí? Se determinan dos puntos, que es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Sí? El excedente del consumidor a mí me dice cuánto, ¿sí? El excedente del consumidor, cuánto se ahorró los consumidores, ¿sí? ¿Cuánto se ahorraron todos los consumidores por comprar en un mercado de competencia perfecta y no hacerlo en forma individual? ¿Sí? Vamos a suponer que este mercado solamente ofrece un único producto acá. ¿Sí? Perdón, tiene una sola demanda de un producto que son ustedes que demandan este único producto acá. ¿Sí? El precio no va a estar acá, sino que va a estar acá en sí, por acá, en el cual ustedes van a tener esta demanda y van a tener varios oferentes, los cuales van a ofrecer a este precio, Solamente se va a demandar esta cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto es la diferencia? El excedente consumidor lo que trata de demostrar es cuánto es el excedente o cuánto hubiera pagado el consumidor si hubiera comprado en forma individual y no hubiera comprado en forma global con el resto de los consumidores de este producto. Entonces el excedente consumidor te da este indicador de cuánto es el excedente o cuánto hubiera pagado de más cada consumidor en forma individual por comprar en forma individual y no comprar a través de un mercado de equilibrio, un mercado de competencia perfecta. Por el otro lado, el excedente del productor es muy similar, nada más que te dice cuánto ganó de más ese productor por no vender
en forma individual, o sea, no ofrecer su único producto en el cual, al tener, al tener un precio bajo, ¿sí? Hace que tenga que vender o ofrecer un producto, un único producto, ¿sí? Y en el cual el precio que termina ofreciendo es muy bajo, ¿sí? En cuanto, el excedente de productores, en cuanto, o cuánto ganó el productor en forma individual por ofrecer en forma global, o sea, en conjunto con el resto de los productores, y no ofrecerlo en forma individual. ¿Sí? Eso es lo que trata de demostrar lo que es el excedente del productor. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Se entendió, profe? Sí, se entiende. Bueno, si les parece, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Salvo que quieran comentar, decir algo. Vamos a dejar con Pablo. Profe, te hago una pregunta. ¿Tenés fecha ya para el primer parcial o todavía no? Va a ser al final del cuatrimestre, básicamente. Que lo podemos ver entre la última semana del cuatrimestre o bien la semana opcional para los parciales, los recuperatorios. En cualquiera de esas 2 semanas podemos fijar la fecha del parcial. Sería en junio. En junio, sí. Allá por fin de junio. Si quieren lo fijamos antes, no hay problema. Total no nos quedan muchos temas. Nos queda monopolio, oligopolio y ya estaríamos terminando con los temas. El viernes que viene de clase o no, consulto porque creo que hay mesa de examen. Creo que es mesa de examen. Sí. Yo te preguntaba para que no se nos junte con otro, porque el último viernes de junio, el 25, tenemos el segundo parcial de análisis. No sé cuántas clases más te van a llevar los temas que faltan. Lo hacemos el viernes 18, si les parece. Como quieran los chicos. Por mí estaría bien, pero bueno, que elijan los chicos. Sí, por mí también está bien. Ya, Sí, lo ponemos, cuando- ya lo ponemos en el grupo y así lo vamos tratando. A ver qué opinan. Perfecto. Sí, sí. Bueno, anotamos entonces el 18 de junio. Fecha tentativa de parcial 18:06. Confirmar si están de acuerdo. Bueno, ahí ya lo puse en el grupo, si les parece. Si están de acuerdo, si pueden, ya lo dejamos para esa fecha. Perfecto, sí, sí, no hay Ok. problema. Profe, otra consulta, que más o menos cómo son los parciales de tu materia. Multiple choice, ¿hay para desarrollar? ¿Hay algún modelo de parcial como para ver? No, o sea, nosotros con Gastón queremos transmitirle tranquilidad que la materia es accesible, no somos como análisis matemático, quédense tranquilos que no van a transpirar, son parciales accesibles, ¿sí? Si esa es la pregunta que tiene, o digamos, la pregunta de fondo, es una materia accesible a comparación de otras, ¿no? La idea no es bocharlo a todos, sino que la idea es que ustedes adquieren los conocimientos para el día de mañana puedan desarrollarlos, ¿no? Pero en sí el parcial es de una parte teórica, así que son choice, con un mix de verdadero y falso, y tiene algún que otro ejercicio práctico que son similares, para no decir iguales a los que fuimos haciendo. Que tampoco fueron muchos los que hemos hecho. A ver, en chat. Bien. No, estaba confirmando lo de la fecha. ¿El grupo? O sea que mirando los PowerPoint que tenés cargados en la materia más las clases, ¿nos alcanzaría o haría falta leer algo de la bibliografía que está en el campus?
con lo que vimos en clase ya estaría. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta, duda? Por el momento no, profe. Nos queda confirmar si el viernes que viene hay clase o no, por el tema de la mesa de examen, que bueno, más tarde el lunes le avisamos y bueno. Nos veremos el viernes que viene o el otro. Dale, profe. Gracias, buen fin de... Estén bien. Ok, bueno. Buenas noches, buen fin de. Chao, chao. Buen fin de, Chao, profe. buenas noches.